Los desafíos de la ciberseguridad en la era digital. La ciberseguridad es un tema crítico en la era digital. La falta de seguridad en los sistemas informáticos puede exponer a empresas y usuarios a diversos peligros. Amenazas cibernéticas. Existen 4 tipos de amenazas cibernéticas como virus y malware. Son pequeños programas diseñados para dañar sistemas, robar información o bloquear el acceso a archivos y sistemas. Robo de identidad es el uso de información personal para suplantar la identidad de alguien y cometer fraude financiero o informático. Fraude en línea es el robo de información personal y financiera a través de correos electrónicos falsos, sitios web o aplicaciones. Phishing y ransomware son métodos de extorsión en línea que atacan a individuos y empresas por igual. Los ataques recientes que han sucedido son: uno de ellos es WannaCry, que trata de los ataques más dañinos, infectó a más de 230.000 computadoras en todo el mundo y causó pérdidas por miles de millones de dólares. El siguiente es hackeo a Equifax. Habla de que en 2017, la agencia de crédito Equifax fue hackeada, exponiendo los datos personales de 143 millones de personas. Y al final es ataques cibernéticos a Ucrania, que más a continuación vamos a hablar, pero en resumen ese ataque trata que en el 2015 y 2016, Ucrania sufrió una serie de ataques cibernéticos que incluyeron el corte del suministro eléctrico en varias ciudades. Técnicas de prevención. Existen 3 tipos de técnicas de prevención como firewalls, que realiza análisis de seguridad regulares. Contraseñas seguras, que trata de usar contraseñas robustas y cambia regularmente tus contraseñas. Entrenamiento y educación es educar a los usuarios sobre las amenazas y los peligros de la ciberseguridad. Responsabilidad compartida. Aquí se componen de 2 bases de la responsabilidad compartida que tienen las funciones como las empresas, que son las que mantienen el sistema seguro y actualizado. De igual manera de educar a los usuarios sobre los riesgos de ciberseguridad. El otro es el usuario, cumple una función de usar contraseñas únicas y seguras, sobre todo ser cauteloso al compartir información en línea. La ciberseguridad del futuro. En este tema tenemos 3 ciberseguridades del futuro, como la inteligencia artificial, análisis de comportamiento, ciberseguridad cuántica, y no podemos olvidar que otro cuásar de la ciberseguridad también es el impacto económico. Estos son los ciberataques, pueden resultar costosos para las empresas y la economía en general. El ciberataque a la red eléctrica de Ucrania. Con el siguiente tema que tenemos es el ciberataque a la red eléctrica de Ucrania. Este tema nos habla que en el 2015, un ciberataque sin precedentes en la historia afectó a la red eléctrica ucraniana, causando un gran impacto en la seguridad energética del país y alertando a todo el mundo sobre la importancia de proteger nuestra infraestructura crítica. Antecedentes del ciberataque. Los cuales uno de ellos es contexto geopolítico. Habla sobre el conflicto ruso-ucraniano y la tensión entre ambos países habían aumentado en los últimos años, incluyendo ciberataques a objetivos ucranianos. El siguiente es el desarrollo de malware, que comenta los atacantes habían desarrollado un sofisticado malware llamado BlackEnergy 3, con capacidad para infectar sistemas y tomar el control de ellos. Por último, las técnicas de spear phishing, que nos dice de los atacantes utilizaron correos electrónicos con documentos de Word adjuntos que contenían el malware, y se dirigieron a personal estratégico de la compañía a través de técnicas de spear phishing. Detalles del ataque a la red eléctrica. Son 3, uno de ellos es el control remoto de los sistemas. Habla sobre una vez que los atacantes se infiltraron en la red eléctrica, utilizaron el malware para tomar el control del software de control de procesos industriales y de los sistemas de distribución. El segundo es el corte de suministro. Comenta de que los atacantes pudieron cortar el suministro eléctrico en varias partes de Ucrania, dejando a cientos de miles de personas sin luz y sin calefacción en pleno invierno. El tercero y último es eliminación de evidencia. Esto habla de que una vez realizado el ataque, los atacantes eliminaron todo rastro de su presencia en los sistemas, complicando la investigación posterior.
Impacto en Ucrania y otros países afectados. El impacto en Ucrania y otros países afectados está dividido por tres temas, de los cuales el primero es el apagón de Navidad. Esto trata sobre que el apagón afectó a grandes áreas de Ucrania en plena Navidad, creando dificultades y pánico en todo el país. El segundo son las amenazas para la seguridad energética global, que nos dice que el ciberataque a la red eléctrica de Ucrania alertó al mundo sobre la vulnerabilidad en la seguridad energética y sobre la capacidad de los atacantes para escalar este tipo de ataques. Y por último, las posibles repercusiones políticas internacionales. Trata sobre la posibilidad de que un país pudiera utilizar un ataque cibernético como un arma contra otra nación, lo cual se acelerará la carrera por fortalecer la ciberseguridad a nivel global. Investigación del ataque y conclusiones. En este tema tenemos 3 puntos muy importantes como: investigación forense. Trata sobre los investigadores forenses. Utilizaron técnicas de análisis detallado de paquetes y de ingeniería inversa para descubrir la naturaleza del malware utilizado y el modo en que operaron los atacantes. El siguiente es conclusión de atribución. Nos explica de a pesar de que Rusia negó cualquier responsabilidad, los investigadores concluyeron que el ataque probablemente había sido llevado a cabo por el grupo de hackers Sandworm, patrocinado por Rusia. Y como retroalimentación, el ciberataque a la red eléctrica de Ucrania dejó claro que se deben fortalecer los sistemas de protección, de detección y de respuesta ante este tipo de amenazas. Los retos de proteger la infraestructura crítica. Los retos de proteger la infraestructura crítica lo dividimos por 3 partes como: diversidad de sistemas. Habla que está compuesta por sistemas muy variados y antiguos, lo que dificulta la implantación de soluciones de ciberseguridad adecuadas para cada caso. También está la circulación de información, suele ser compartida por distintos departamentos y empresas, y muchas veces no se centraliza en un solo lugar, aumentando el riesgo de la información sensible es divulgada. Por último está la necesidad de reforzar la cooperación, explicando la ciberseguridad no es un asunto que pueda enfrentarse de manera individual, sino que requiere de la cooperación entre empresas, gobiernos y organizaciones internacionales. El futuro de las amenazas cibernéticas y la seguridad energética. El futuro de las amenazas cibernéticas y la seguridad energética. Tenemos 3 puntos en este tema, el cual es: aumento de la automatización. A medida que aumenta la automatización de la red eléctrica, los sistemas se vuelven más vulnerables a los ciberataques y la implementación de medidas de seguridad más complejas se vuelve necesaria. El otro es la inteligencia artificial y machine learning. Trata de la inteligencia artificial y el machine learning se utilizan cada vez más para prevenir, detectar y defenderse de los ataques cibernéticos y mejorar la seguridad energética a nivel global. Por último, el futuro de la ciberguerra. Es muy probable que los ataques cibernéticos a la infraestructura crítica sigan en aumento y que la ciberguerra se convierta en una amenaza cada vez mayor en los próximos años. Muchas gracias por su atención.